Hola, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos desafía a todos, que es el posconflicto, pero específicamente orientado al desafío que representa el posconflicto para una institución muy querida por buena parte de los colombianos, con mucha trayectoria, pero también que tiene unos desafíos internos que han sido evidenciados por las noticias en las últimas semanas. Estoy hablando de la Policía Nacional y para esto tenemos como invitado a Javier Niño, que es un antropólogo y politólogo de la Universidad de los Andes, candidato a doctor de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Relaciones Internacionales, que ha hecho un interesante estudio basado específicamente en eso, cuáles son los retos de la policía colombiana en el posconflicto, después de haber estudiado cómo ha obrado la policía en otros países que han estado en posconflicto. Señor Javier Niño, bienvenido. Muchas gracias, Claudia, por la invitación y pues analizar este tema que es trascendental para el desarrollo posterior a las conversaciones de paz. Es un voluminoso trabajo el que usted ha hecho, en el que hizo una encuesta a 76.400 policías, habló con buena parte de los mandos que hoy son generales en todas partes del país, generales de la policía, cuando estos eran coroneles. Pero antes de ir a lo que encontró en esa encuesta y esas respuestas, yo quisiera que usted nos diera como una visión general de qué es lo que en otros países la policía ha hecho de cara a los respectivos posconflictos. Bueno, digamos que todo parte un poco de cómo se negocia en el proceso de paz el rol de la policía. Por ejemplo, en el caso de Salvador, este país, digamos, en las conversaciones logró minimizar un poco el rol de la anterior policía, se creó una nueva policía y esto desencadenó una gran criminalidad en el país. En el caso de Nicaragua, digamos, también ocurrió este mismo ascenso de la criminalidad. Digamos, este es un fenómeno muy generalizado en la mayoría de los países que presentan posconflicto, porque, digamos, las personas que hacían parte de los grupos armados al margen de la ley se van principalmente a las ciudades o digamos, a centros rurales donde puedan, digamos, operar parcialmente, algunos, no todos, más o menos, según estudios, un 20% siguen actividad criminal. Por eso es que surgen delitos como el microtráfico, la microextorsión, el secuestro express, el asalto, digamos, a autobuses, a pequeñas tiendas, en fin. Entonces, esta dinámica de la guerra se traspasa principalmente a escenarios urbanos. Esto ocurre también en Nicaragua, pero con Nicaragua, digamos, hay un aspecto muy interesante porque se empieza a mirar un poco el tema de la atención social. Son países con profundas inequidades sociales, entonces, digamos, se atiende la inequidad social, las poblaciones son mucho más pequeñas, hay una atención, digamos, más relacionada entre la policía y las comunidades y se logra, digamos, un proceso de acercamiento a la población. También, digamos, Nicaragua hace algo muy interesante, que es darle un rol muy importante a la mujer dentro de la policía, inclusive a cargos directivos, llevándola a los estamentos más altos para hacer un enfoque de género, digamos, en el escenario práctico. Pero, ¿y eso resultó en algo positivo o no? ¿Funcionó? Sí, en el caso de Nicaragua, pues realmente resultó y pues obviamente no tiene los indicadores de violencia que tiene El Salvador, Honduras o Guatemala, donde incluso la criminalidad mutó a figuras tan complejas como las maras, que son muy difíciles de controlar. Pero podríamos decir que si Nicaragua no tiene esos niveles esos índices de violencia, habiendo tenido también unos conflictos paralelos con respecto a sus otros vecinos centroamericanos, es porque se le dio prelación o se le dio un rol importante a las mujeres dentro de la policía en su respectivo Sí, dentro de la estrategia, digamos, ese es un aspecto importante. Otro, digamos, una política social, un acercamiento de la policía a las comunidades y favoreció el hecho, digamos, de que las comunidades también fueran pequeñas y hubiera una mayor interrelación entre la policía y estas comunidades, digamos, más reducidas que en relación a otros países. Digamos, uno de los problemas graves de los países en vía de desarrollo como Colombia, y pues no es una excepción Centroamérica, México, es la macrocefalia de las ciudades, o sea, las macrociudades que, digamos, reciben gran cantidad de personas emigradas producto de los conflictos, pero también por la búsqueda de oportunidades, son países centralistas y que son mucho más difíciles de manejar. Pues Bogotá puede ser un ejemplo en ese sentido.
Eso en cuanto a los países centroamericanos que vivieron conflicto, pero usted también evaluó el caso de Irlanda del Norte y otros sí, otras digamos, partes del mundo. hay otro país, digamos, muy interesante en América Latina, que es el caso de Perú. En el gobierno de Alberto Fujimori se crea una estrategia muy fuerte de seguridad. La policía, digamos, en las dictaduras antes de los 80 estuvo relegada como auxiliar del ejército. Entonces, cuando surgen los grupos Sendero Luminoso y Tupac Amaru, golpean muy fuerte a la policía. Entonces, lo que hace la policía básicamente es desarrollar toda una labor de inteligencia para atacar estos grupos insurgentes, y la respuesta, digamos, positiva y el apoyo obviamente del gobierno del presidente Fujimori logra diezmar a las guerrillas, capturar a sus dirigentes, el caso por ejemplo de Abimael Guzmán, que es capturado. Pero, digamos, aquí ocurre algo muy preocupante, y es, digamos, en esa lucha contra la subversión no se tiene un respeto a los derechos humanos. Por capturar a los insurgentes se llevan, digamos, acciones en contra de la población civil, de personas que han estado cerca o que circunstancialmente podrían estar donde es detenido o es atacado el grupo religioso, y pues eso genera unas consecuencias enormes en irrespeto a la población civil, a la ciudadanía. Hoy en día la aceptación de la población civil en Perú a esa policía, ¿cuál es? Digamos que en Perú ocurre, digamos, paralelo al conflicto, digamos, bélico o de las guerrillas, hay un conflicto social, digamos, la inequidad social, el clasismo, que también nosotros en Colombia no somos ajenos, la discriminación, esa gran población indígena, y también a la mujer, una sociedad patriarcal machista. Digamos que muchos de los vejámenes cometidos por la policía estuvieron, digamos, traslapados en esa misma estructura social y en esa misma visión de los poderosos hacia los débiles, de las diferencias raciales un poco discriminatorias hacia las comunidades indígenas. Y mientras no se resuelva ese problema, también, digamos, no cambiará un poco la visión hacia la autoridad policial. Entonces, digamos que hay otro conflicto paralelo o que puede ser causa estructural del conflicto con las guerrillas. Eso en cuanto a Perú. Vamos a países del viejo continente. Bueno, en el caso de Irlanda, digamos, es un conflicto de carácter religioso entre católicos y protestantes unionistas, los que quieren pertenecer a digamos, al Reino Unido, y quienes quieren fortalecer la unión y crear una Irlanda unida. En este caso, digamos, cuando se firman los acuerdos del Viernes Santo, cuando se consolida, digamos, el proceso para ya pasar a una nueva etapa en la resolución de los conflictos que vienen desde el siglo XII, encontramos que una de las grandes alertas es la salida, se firma el proceso y la salida de todos los exguerrilleros del IRA, de todos los revolucionarios que estaban en prisión, que eso también es una consecuencia que puede tener cualquier país en posconflicto. Se firma el proceso de paz, y ¿qué pasa con todos estos insurgentes que se encuentran en prisión, que han cometido muchos delitos y que pueden llegar a ser amnistiados o pueden ser liberados? ¿Qué rol se asume, por ejemplo, en Irlanda del Norte? Entonces, en este caso, pues digamos, hay un seguimiento muy riguroso a estas personas. Muchas son llevadas a las comunidades de origen. Pero eso es una labor de la policía, digamos, el seguimiento a todas esas personas que salen de la prisión en el posconflicto en Irlanda del Norte. Eso carácter, lo asumió la policía. Sí, es de carácter preventivo, porque, digamos, y más, por ejemplo, un país como Colombia, donde las prisiones pueden ser escuelas de crimen, pues obviamente el hacer seguimiento a las personas que salen de las prisiones o las que han estado detenidas, pues claro, pero me estoy refiriendo a Irlanda del Norte. Ellos lo determinaron así porque es que en cada conflicto y posconflicto se puede determinar de otra manera, ¿no? Ah, claro que sí. Pero allá se encargó la policía exclusivamente de ese seguimiento, digamos, a los militantes del IRA que salían de la cárcel. Sí, y la policía también, digamos, tuvo para resolver un poco los conflictos, digamos que muchas de las políticas públicas iban en beneficio de los sectores donde vivía la mayoría protestante, y se descuidaban muchísimo los sectores donde vivía la mayoría católica. Entonces se hizo una policía también paritaria, o sea, donde hubieran policías protestantes y policías, digamos, católicos, en donde al comienzo también se creó todo un sistema de justicia restaurativa, en donde los exmilitantes de IRA servían para resolver muchos de los conflictos internos que tenían las comunidades católicas. Entonces, digamos, se fue dando todo un proceso también de lo que en Colombia conocemos como la resolución de conflictos.
Entonces ellos colaboraron, digamos, las personas que salieron también se apersonaron de sus comunidades, asumieron una serie de compromisos muy importantes para resolver los conflictos internos que tenían estas comunidades. Después de hacer esa mirada, hemos hablado de algunos países, de unos 4 o 5 países, pero usted estudió el caso de policías en posconflicto en 11 países. Después de hacer esa mirada, usted viene y hace una encuesta, como decíamos, a 76.400 policías. Primero, una curiosidad, ¿cómo logró que respondieran tantos? Porque esa es casi la mitad de ese pie de fuerza. Sí, pues básicamente a través de la informática, ¿no? Se hizo directamente con el centro de información que tiene la policía, las encuestas se enviaron a sus correos electrónicos y ellos, digamos, respondieron en su gran mayoría esta encuesta. Digamos que es muy fiel porque realmente abarca pues un poquito más de un 50% del cuerpo policial. ¿Y qué fue lo que usted encontró ahí? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de las respuestas de la policía? En ese momento, que hay que aclarar, no es muy actual. Yo creo que las condiciones han cambiado seguramente para bien, en el sentido de que al ir evolucionando la negociación de paz, pues se ha ido teniendo un poco más de conocimiento sobre los acuerdos. Al menos están colgados en internet. Pero en ese momento, ¿qué fue lo que a usted le llamó la atención? Esto es de hace 2 años. Pues la preocupación de casi un 40% de no estar preparados para el posconflicto, digamos, de no tener las herramientas suficientes para asumir una sociedad en posconflicto, que ya, como hemos mencionado, pues tiene que ver básicamente con un aumento de la criminalidad, con mirar, por ejemplo, con responder a los grupos que van a hacer acciones políticas o que van a trabajar políticamente. O sea, mucha de esta insurgencia actualmente seguramente va a tener aspiraciones políticas, van a tener grupos políticos, entonces, digamos, responder en ese sentido. También, digamos, a la evolución que puede tener una policía, digamos, hoy militarizada a una policía civil. Entonces, donde van a cambiar los cargos, donde seguramente el director no va a ser un general, sino el director va a ser un civil nombrado por el presidente de la República. O sea, eso es una preocupación que evidenciaron en la encuesta. Sí, digamos que no se sienten preparados para ese escenario. Para que sean dirigidos por un posconflicto. También que no tienen los recursos suficientes, digamos, estamos hablando de recursos financieros, del capital humano. Entonces, digamos que ahí viene un reto muy importante del gobierno colombiano, pues, digamos, a preparar a la policía en ese sentido, en destinar mayores recursos, en no disminuir su pie de fuerza, sino pues ampliarlo y obviamente profesionalizarlo. Se han hecho, digamos, algunos avances. Recientemente pues se ha buscado la incorporación de profesionales, de médicos, de periodistas, de economistas, de personas ya con una carrera universitaria que le den, digamos, otro Pero mire, a propósito de la profesionalización, viendo algunos apartes del libro, me llamó la atención que usted los pone, les da unas opciones de qué es lo más importante en materia de herramientas que ellos deberían adquirir para el posconflicto, y la pregunta acerca de la profesionalización, es decir, que sean médicos, que sean ingenieros, que sean politólogos, en fin. Yo vi que le dieron poca relevancia a esa herramienta, prefieren otras herramientas. ¿Por qué? Pues digamos que yo veo que hay como la forma de ingreso a la policía favorece, digamos, sectores, digamos, más vulnerables de la sociedad o personas con escasos recursos. El llegar, digamos, a vincular personas generaría, digamos, como una estratificación, algo que yo también no entiendo, digamos, ya de manera personal, individual, y que no estoy muy de acuerdo, y que es un ejemplo de este clasismo, es la relación entre oficiales, sus suboficiales, sus casinos separados, sus clubes separados. Digamos que esto también está en ese sentido presente en la encuesta. Digamos que ellos ven como que han logrado desarrollar como policías los que entran a hacer carrera como una profesionalización, como si fuera una carrera misma, y pues obviamente ven como una amenaza que digamos, que lleguen estas personas y que no hayan cumplido, digamos, como en esa formación militar, pues digamos que como que acorten ese proceso de formación y que lleguen a cargos directivos, y ellos que han tenido que sufrir, digamos, entre comillas, todo este proceso de adiestramiento militar, que en un escenario posconflicto también no va a ser tan necesario. También me llamó la atención que no veo grandes preocupaciones respecto, al menos de lo que vi de la encuesta, respecto a cómo los perciba la sociedad. Cuando realmente una policía, entre mejor sea percibida por la sociedad y más cercana sienta la sociedad a su policía, más exitosa puede ser en su lucha contra el crimen organizado.
¿por qué eso no está en las prioridades? Digamos, caerle bien a la gente, que la gente los quiera. Sí, yo, digamos, narré en una ocasión una anécdota que me ocurrió en España, el 12 de octubre, la Fiesta Nacional de España, yo estaba en Madrid, y apareció trotando la Guardia Civil y todas las mujeres les decían valerosos, guapos, eran piropos hacia la policía. Entonces yo les decía, a mí me gustaría algún día que la gente los quisiera tanto como los españoles y las españolas quieren a su Guardia Civil. Digamos que ellos no asumen ese rol, pues digamos, yo creo que eso es la estructura militar que les da un carácter de superioridad. Pasa lo mismo en Haití. En Haití, digamos, luego de Duvalier, cuando empieza... Pero perdón, usted está hablando de estructura militar, pero es que la policía es un cuerpo civil. Exactamente, es un cuerpo civil, pero digamos coroneles, generales, Hay unas mayores. jerarquías. Esas jerarquías, digamos, que les hacen tener como una ficción que les da, pienso yo, un grado de superioridad. En Haití, por ejemplo, los policías se creían mucho más que el resto de la población porque van en patrulla, sobre todo población, digamos, mucho más pobre, obviamente, que la colombiana en su conjunto, digamos, tienen un mayor estatus. La policía también, digamos, si uno se sale de Bogotá, digamos, en muchas regiones, incluso el comandante de la policía puede tener un mayor nivel de estudios que un alcalde. Si vamos a mirar Vaupés, o vamos a mirar Guainía, o Guajira, o incluso Chocó. Entonces, digamos que ahí hay una autopercepción que valdría la pena también analizar muy bien. Y en conjunto, yo diría que eso no es solo para la policía, sino para todos los funcionarios públicos. Aquí los funcionarios públicos no tienen la percepción de ser servidores públicos, que trabajan para una sociedad, para mejorarla, para llevarle, digamos, un mejor servicio del Estado a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. No lo veo. ¿Qué peso tiene el salario devengado en ese compromiso por hacer un trabajo que realmente sirva a la sociedad? Entendiendo que los salarios de la policía son bajos, pero que también cuando uno ha hablado con diferentes directores de la institución dicen, pero bueno, pero es que aquí tenemos unos privilegios y pueden adquirir vivienda al cierto tiempo y tienen tales subsidios y tales clubes y tales colegios para sus hijos, o sea, como que eso compensaría los bajos salarios. Pero a la hora de la verdad, ¿qué opinan ellos de esa remuneración respecto al compromiso que les crea o no les crea por prestar el servicio para el que están destinados? Sí, yo pienso que el salario es muy bajo y por varias circunstancias. Digamos, por ejemplo, un policía en Bogotá de repente es trasladado a trabajar, por ejemplo, en Florencia, Caquetá, y su familia tiene que estar acá. Solo esa diferencia encarece, digamos, a lo que puede pasar de pronto circunstancialmente, que allá también lleve mucho tiempo y cree otra familia. El tener dos familias, pues les va a generar unos costos muy altos. Perdón, ya que dice eso, sí, porque es que hay mucho, es recurrente, ¿verdad? O sea, es recurrente que haya policías que tienen una o dos o tres familias. No sé si por los traslados, sí, que es lo que usted menciona ahora, o porque hay como un ADN... No, yo creo que básicamente por esos traslados, mucho tiempo, en zonas muy complejas, son personas, como mencionaba, digamos, también no muy escogidas dentro del conjunto de la sociedad. En otros países, digamos, para llegar a ser parte de la policía o de cualquier otro estamento de seguridad hay una mayor rigurosidad. Aquí, digamos, por las mismas ventajas que acaba de mencionar Claudia, digamos, una opción de trabajo seguro es ingresar a la policía. Bueno, pero volvamos al tema de cómo el salario se revierte en mayor o menor compromiso. Sabemos en la situación económica en la que está el país y pues difícilmente uno esperaría pronto una noticia de aumento salarial para los policías y en general para la fuerza pública, pero en otros países esa remuneración es menor con respecto es mayor o es menor con respecto al conjunto de la sociedad y marca hacer un buen o un mal trabajo. No, digamos que aquí ya hay un componente ético, ¿no? De formación, de compromiso, que también yo pienso que debería trabajarse muy institucionalmente. O sea, la labor que tiene un policía pues va mucho más allá que cumplir un trabajo a partir de un salario. No, claro, eso en lo teórico, pero en la realidad... En la realidad, digamos, había un factor que me preocupaba mucho cuando, pues digamos, tuve esa posibilidad y esa experiencia de trabajar como profesor en la Escuela de Posgrado de la Policía. Y fue básicamente que se les demoraban mucho los ascensos. Entonces, digamos, personas que llevaban años esperando un ascenso, que significaba, digamos, un aumento salarial y que no se tenían, y que ellos veían un poco como las élites o las cúpulas sí recibían pues fácilmente. O sea, ¿eso los corrompe?
No, no La los lentitud corrompe, de los pero ascensos los corrompe. no los corrompe, pero genera, digamos, una situación digamos, de inconformismo frente a su estamento institucional. ¿Qué creo yo que corrompe? Digamos, otros factores, digamos, la profunda inequidad social, la presencia del narcotráfico, la política, digamos, que es corrupta, digamos, el sector privado también es corrupto, la forma como se maneja, pues, digamos, el sector financiero, que no es equitativo, que uno ve cómo se aumenta el desempleo y el sector financiero tiene unas ganancias extraordinarias. Yo creo que esa sociedad en su conjunto es la que permite que las personas cometan actos de corrupción, porque digamos ven a diario ante los medios de comunicación cómo muchas personas cometen delitos y no pasa absolutamente nada. Bueno, pero si nada. vamos entonces a las conclusiones de este estudio que usted ha hecho sobre policías en el posconflicto en otros países y lo que le respondieron estos 74.000 policías, ¿usted diría que cuáles son las 3 cosas principales que hay que hacer para garantizar que la policía colombiana sirva de manera eficiente a ese periodo de posconflicto que va a llegar más pronto que tarde y que ellos estén tranquilos con ese rol que deben jugar? Bueno, digamos que el gobierno colombiano debe preocuparse mucho más por generar unos recursos importantes para formación de la policía. ¿Qué recursos? Sí, Uno. recursos. Dos, ¿cuál? Dos, digamos, ese proceso de profesionalización que se ha llevado también, digamos, es muy importante. Y yo diría que en Colombia hay un problema grave que es el centralismo. O sea, básicamente, digamos, lo que se maneja en Bogotá muchas veces no tiene en cuenta las circunstancias en las regiones. Yo, por ejemplo, estuve, digamos, haciendo otro proyecto para la Agencia de Cooperación de Estados Unidos en la Ciénaga Grande de Santa Marta y los policías que mandaban allí era por castigo. Entonces, digamos que los sectores donde más se necesita la presencia policial son los sectores donde ellos son visibilizados como los aburridos, los que no se portaron bien, los que tuvieron digamos, alguna falla, son los que llevan a estas zonas complejas. Entonces, en vez de ser todo lo contrario, pienso que, digamos, de Israel, algo que me pareció muy interesante, para que la gente no se centrara tanto en Tel Aviv, los salarios y las condiciones de vida son mucho mejores en los sectores alejados. Yo pienso que en Colombia, si los... O sea, les dan tratamiento como de expatriados en una multinacional. Sí, si por ejemplo un médico ganara mucho mejor en Riohacha, pues obviamente de pronto tendrían muchos mejores médicos allí, muchas personas de alta calidad irían a las regiones y eso generaría una recomposición de la población y de los servicios que se prestan, incluido obviamente el de la policía. Pues, aunque la policía sí recibe esos ingresos cuando está en esas zonas apartadas. Mejores. Sí, claro. Y el ejército también. Sí, cuando están en zonas rojas, pues obviamente reciben ingresos mejores. Bueno, profesor Javier Niño, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por contarnos algunas de las conclusiones de su estudio, el rol de la Policía Nacional en el posconflicto. Muy amable, Claudia, por la invitación. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros en el Sistema Informativo del Canal Capital.